Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Bueno, pues acompáñenme para empezar al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, y mire con lo que estamos, regresamos, como que el Señor todavía no termina en lo que es en este capítulo de, vamos a decir, es un capítulo escatológico que habla de la venida del Señor. Capítulo 24, versículo 4 en adelante, y les doy el título de esta predicación. Dice: porque se levantará nación contra nación. Y estas enseñanzas han sido acorde de lo que estamos viviendo, tanto como comenzamos con lo que es la pandemia, como lo que hemos visto sobre lo que es la semana pasada estábamos viendo sobre la anarquía de esta nación, y no solamente esta nación, sino la del ser humano. Y hoy vamos a aprender un poquito más sobre la escatología, tomando parte de lo que estamos viviendo el día de hoy, cómo se están cumpliendo las señales de las cuales Jesús nos habla aquí. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante. Leemos la palabra de Dios como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tuviste a bien, Señor, tener una cita con nosotros, Señor, para hablarnos al corazón a través de esta escritura, Señor, y poderla exponer, Señor, con tu gracia, Señor, con tu soberanía, Señor, dirigida por el Espíritu Santo, Señor, para que seas tú hablándonos a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a atesorar, Señor, esta palabra, Señor, y que atendamos el consejo y la exhortación que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser retenedores de tu palabra, mi Dios. Habla a cada corazón aquí presente, y oramos por todos aquellos que nos escuchan, que van a escuchar la retransmisión, Señor, para que entiendan la esencia de tu mensaje para cada uno de nosotros. Oramos por todos aquellos y agradecemos por todos aquellos que son parte de nuestra familia, aunque no están en este lugar presente. Gracias, y te pedimos que los bendigas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habla nuestras vidas. Amén. Muy bien, tomen asiento y prepárense para escuchar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Y ahí en su lugar, pues haga, al escuchar la palabra de Dios, ore por mí. Ay, pues si ve que me pongo nervioso, si ve que me pongo así un poquito efusivo, ay, Señor, bendícelo, ay, Señor, contrólalo, ay, Señor, porque no es fácil exponer ciertos temas que, bueno, que implican la naturaleza humana, y bueno, que parte de eso pues es de lo que vamos a hablar. Mire lo que dice aquí, en este caso, en el versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sin duda todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en medio de una pandemia, no ha desaparecido, ahí está la pandemia todavía. Aún sigue ese virus cobrando vidas. Estamos siendo expuestos también a una recesión mundial. No solamente es en Estados Unidos, sino que es mundial. Recesión quiere decir que no hay recursos, no hay trabajo, no hay dinero, no hay fondo, no hay una reserva en el país para poder dar a los demás, para sus mismos ciudadanos. Por eso digo que es mundial, una recesión mundial. Se ha devaluado el petróleo, se ha devaluado inclusive algunos trabajos, y han desaparecido, y algunos que ya no van a estar. También estamos viviendo una tasa elevada de desempleo, y esto es mundial.
que no se había visto en otros tiempos. Y por si fuera poco, hemos sido testigos de unas manifestaciones en el nombre de la justicia. Creo que todos hemos sido testigos de lo que hemos visto a través de los noticieros, de cómo ha habido saqueos, ha habido manifestaciones que se han desbordado y han sido llenos de delincuencia, destruyendo. Y espero que ninguno de ustedes haya participado en eso, porque se va a sentir mal por lo que voy a decir. Y bueno, aprendamos y atendamos el consejo de la palabra de Dios. Pero sin embargo, ha sido ocasión para, en este caso de las manifestaciones para algunos, han sido ocasión para cometer hechos vandálicos casi en toda esta nación y hasta en otros países. Hemos visto cómo se ha manifestado esto. Quiero tocar este tema de la división, porque de lo que nos está hablando el Señor Jesucristo dice que habrá división, nación contra nación. Y esta división de esta nación lo voy a tocar con mucho respeto, porque sé que voy a tocar fibras de las emociones y sentimientos y con sensibilidad. Y mi responsabilidad como pastor es enseñar la conducta y el pensamiento del ser humano. No voy a hablar de política, hermanos, porque bueno, aunque aparentemente se puede llevar como a la política, no soy político, soy pastor. Y mi intención es mostrar la conducta del ser humano, para que ya yo exponiendo esto, usted sepa para dónde vamos. Voy a hablar de las cosas espirituales. Por eso lo voy a hablar sobre la conducta del ser humano y el pensamiento del ser humano, y atender la exhortación y el consejo de Dios para nosotros, sus hijos. Amén. Quiero dejar claro eso, de que aunque pues sin duda vamos a hablar de la policía, el gobierno, el presidente y todo eso, pero no es de política, hermanos. Acomódelo, mire, lo voy a llevar en 3 áreas y usted lo va a ir acomodando. Yo le pido la gracia de Dios para mí primero, para exponerlo, y la gracia de Dios para ustedes, para que lo reciban con humildad. Amén. Ay, Señor. En este caso vamos a hablar de lo que ha sido los acontecimientos en los cuales hemos sido testigos a través de los noticieros, y entendamos lo que Jesús dijo, no lo que quiso decir, lo que dijo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Obviamente siempre se ha manifestado, siempre se ha llevado como una nación contra otra nación, los rusos contra Estados Unidos, México contra otros países. Pero sin embargo, mire lo que dice el versículo 6, dice: y oiréis de guerras. Obviamente puede haber guerras internas, que son conflictos internos, pero aquí está hablando de guerras que nación contra nación, ¿cierto? ¿Sí lo entiendes? Así yo lo interpreto. Tal vez me puedo equivocar, pero vamos a tomar el concepto de las palabras de Jesús. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque habla de que va a haber guerras, y otra de que va a haber, hay rumores de guerras. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si estas palabras, nación contra nación y reino contra reino, se fuera para otros países o otro reino o otras naciones, no tendría sentido lo que dijo ya en el versículo 6. En el versículo 6 ya nos dijo de algo, tomándolo en naciones. Jesús ya nos había advertido de las guerras y posibilidades de guerras entre naciones. Y en el 7 nos habla de conflictos internos que provocarían que esta nación contra nación, déjeme lo defino. Nación está hablando de la ciudadanía, está hablando de las personas. Se rebelará contra esta nación, que está hablando de gobierno y sus gobernantes. Nación contra nación y reino contra reino. Y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir tampoco de que esa es la única interpretación que encontramos aquí.
yo lo estoy tomando de lo que dice la Biblia. Obviamente que va a haber ahí guerras, por eso existió la Primera Guerra Mundial, naciones contra naciones, reinos contra reinos, la Segunda Guerra Mundial, y sin duda en el mundo ha habido conflictos y seguirá habiendo conflictos de naciones contra naciones. Amén. Okay. La pregunta es, ¿por qué hay divisiones en una nación? ¿Por qué no hay paz, unidad, un mismo sentir, un mismo pensar? Jesús dijo en Mateo 12:25, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahora, yo dije que voy a llevarlo para que usted lo acomode en 3 puntos. 1, nación contra nación, que es reino contra reino, país, nación, lugar donde vivimos. Otro, vamos a verlo como la iglesia. Otro, vamos a verlo como nuestra casa, ¿sí? Su casa, su hogar, su matrimonio, para que usted lo pueda aplicar a su diario vivir. La intención de esta enseñanza no es de atacar a los policías, al gobierno, a la ciudadanía, no, sino que aprendemos de ello. Todo lo que nos pasa trae un aprendizaje. Y yo quiero extraer el aprendizaje, exponérselo a ustedes y que usted tome la decisión de corregir. Y si usted no está haciendo eso, bueno, dele gracias a Dios y sigamos adelante en el camino del Señor. Cuando dice todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿por qué? Porque hay una división, hay diferentes puntos de vista, diferentes pensares en una nación, en una ciudad, en una casa, en un reino. Están divididos. Y dice, lo asegura Jesús, no permanecerá. Ahora, ¿quién es el responsable de todo esto? Para una nación, en un reino del rey, en una nación es un presidente. En la iglesia, ¿quién es? El pastor. ¿Y en su casa quién es? No me eche la culpa a mí. Es usted como padre de familia. Igual como madre de familia, como la mamá de sus hijos, usted es responsable de llevar a la unidad a sus hijos. Amén. En Amós 3:3 dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Una nación estará unida si estuvieran de acuerdo, sí, van camino a un propósito, al progreso, a la unidad, a la paz, está bien. Pero cuando están divididos, dice aquí que no permanecerá. Los grandes potencias mundiales que han existido como Egipto, como Grecia, Persia, Siria, Roma, han sido divididos no por fuera, sino por dentro. Los divorcios no son de afuera, son de adentro. Los conflictos entre padres e hijos no es de afuera, sino de adentro. Las divisiones en las iglesias no es de afuera, sino de adentro. Entonces, vamos a atender el consejo de la palabra de Dios. Dice, esta nación está haciendo la burla de todo el mundo con todo lo que está pasando. El país más poderoso y civilizado del mundo ha caído en la irracionalidad de violar los mismos derechos en los cuales se están defendiendo. ¿Qué dicen? Justicia, ¿sí o no? Queremos justicia, queremos paz, no queremos la antagonía, la prepotencia de la policía, y atacan y demandan justicia. Pero ¿qué justicia hay de saquear, de robar, de destrozar las patrullas o los comercios? ¿Qué justicia hay en eso? Nada, de ninguna manera. Como puede ser el hijo violento que se enoja y avienta las cosas, rompe las cosas. Es tu patrimonio y lo estás destruyendo. Como al mismo tiempo en la iglesia sería destruir los salones, destruir los baños, ¿saben? Déjenles hago una aclaración. Hay una cámara, está en todo el lugar, y ahí se está registrando todo. En el baño de los varones la puerta está destrozada,
Y sabe que casi tiene las huellas digitales porque le pegaron así. No quiero ni ver a nadie, pero está una cámara y Dios lo está viendo. Tal vez fue un momento de ira, decir, ay, dice, no, está golpeando la casa de Dios, por el amor de Dios. ¿Sí? Obviamente que las mujeres están descartadas porque no entran al baño de los hombres. O solo que se haya querido desquitar con el marido. No, pero sí está un golpe ahí. No fue un cabezazo, no. Sentido común. ¿Y sabe qué? Mejor arreglen la puerta. Bueno, hacemos eso a un lado. Este país ha llegado a la irracionalidad de violar los mismos derechos constitucionales de los ciudadanos cuando se pone a defender la causa de la justicia y se vuelven los justicieros. De ninguna manera es así, por eso hay leyes. Y los que no escucharon la enseñanza de lo que fue el miércoles, cómo el Señor nos había llevado a ese Romanos capítulo 13, yo lo invito a que lo escuche, porque Pablo nos está exhortando de parte de Dios a que nos sometamos a las autoridades. Tal vez no se lo merecen, pero es lo que dice. Tal vez la persona no se merece ese respeto, pero respete el uniforme, respete la placa, porque es lo que Dios está mandando a nosotros como cristianos. A los que no conocen, pues van a hacer de las suyas, pero como cristianos, yo como pastor, es enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Amén. El reino, mire, el reino de Satanás está más organizado que esta nación que se proclama de proclamar que ha sido fundada con la palabra de Dios, con fundamentos cristianos. Le digo por qué, porque mismo Jesús menciona en Mateo capítulo 12, 25, dice, porque si Satanás echa fuera a Satanás, entonces está dividido. Pero desde que se reveló, ellos siguen en esa, entiéndalo así, en esa armonía, porque no se ha dividido un reino con otro reino, no. El príncipe de las tinieblas sigue gobernando a sus achichincles, a sus demonios, a sus ángeles caídos, y ellos están más organizados que, mire, que esta nación, ¿sí? Porque esta nación, mire, tarde que temprano, ese reloj sigue corriendo, tic-tac, y va en reversa. Va en reversa porque va a la destrucción. Porque así como enseñé de otras naciones que se han dividido por dentro, no hay más ciego que el que no quiere ver. Mire, este país, aunque sea el más rico, es el que está más endeudado. Aunque se proclame de ser justiciero, hay más injusticias aquí en este país. El que se proclama de alimentar al mundo, hay más hambre en este país. Ahora, sé qué terreno estoy pisando. Mi intención no es hablar de la política, no, de la conducta del ser humano. Y obviamente vamos a aprender a extraer la enseñanza de lo que estamos viviendo. Amén. Así que vayamos al consejo de Dios. Y dijo Jesús que no permanecerá un reino, ciudad o casa dividida. Una casa dividida. Sí, tal vez usted experimentó una casa dividida con sus padres, tal vez usted ya experimentó el divorcio de sus padres, yo no lo sé, tal vez una división donde se fueron a vivir aparte, no sé, pero una casa dividida no permanecerá. Esta nación en estos momentos está tan vulnerable contra sus países enemigos y que por no usar el sentido común, la tolerancia y la humildad, y que la humildad ha brillado por su ausencia, no permanecerá. Ahora, no estoy en contra de esta nación, amo a esta nación. Es la nación de mis hijos y me ha recibido, aquí vivimos, ¿no es cierto? Ame a esta nación también. No sea de esos, aunque no sea patriota, que no haya nacido aquí, ame, así como usted ama su casa, ame esta ciudad. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Mire lo que ha pasado, la humildad ha brillado por su ausencia. La humildad ha brillado por su ausencia
Porque mire, si hubiera humildad, no hay problema que no se pueda solucionar cuando hay humildad. Mire, había un pleito entre Dios y el hombre, y fue Dios el que se humilló. Y conocimos de esa humildad de parte de Jesús y nos reconcilió con el Padre. Está bien sencillo, ¿lo ven? Mire, el conflicto más grande que tenía con el hombre era con Dios, y lo solucionó mostrándonos de la humildad. Ahora, ¿qué no entendemos de eso como para que podamos vivir en unidad? Bueno, entendemos la esencia del ser humano, que arrastramos el pecado original. Pero esta nación en estos momentos está siendo tan vulnerable, si nada más porque los demás no se han puesto las pilas. Pero todos los enemigos, tanto como China, Corea del Norte, los países del Medio Oriente que están en contra de Estados Unidos, se unieran, te acabas Estados Unidos, porque tienen sus propios problemas internos. Su mismo gobierno está dividido. El secretario de defensa no está a favor del presidente. No sé si fueron testigos de eso, que quería traer el ejército aquí en el país para traer la paz, entre comillas. Pero el mismo secretario de defensa dijo, no, es que es anticonstitucional. No puedes imponerte así, como aún así seas el presidente. Hay leyes que te rigen también a ti. Y él no estuvo de acuerdo, y ahora el presidente lo quiere quitar. Ahora, no trato de hablar de política, sino que entendamos el concepto de la naturaleza humana. Porque mire, tal vez si nosotros fuéramos los presidentes, haríamos exactamente lo mismo por la naturaleza caída que llevamos. Amén. Este país se ha convertido en el juez de las naciones, imponiendo su justicia, queriendo gobernar al mundo, pero no puede gobernar a sus propios ciudadanos. Y como digo, amo esta nación. No confunda mis intenciones de decir estoy en contra del gobierno. No. Créanme lo que no. Porque aún puede haber, por ejemplo, la irracionalidad de este gobierno, inclusive del presidente, con las palabras que dice, que él mismo se confunde o él mismo se contradice. También he visto que ha sido el único presidente que de alguna manera ha traído la palabra de Dios. No ha habido otro presidente ha habido otros presidentes, pero que han tomado la palabra de Dios para traerla a la escuela, para que se reinstituya el estudio de la palabra de Dios en las escuelas. Entonces, no todo estoy en contra de él, tampoco no estoy a favor. Hay mensajes que yo di en cuanto comenzó todo esto, porque nos atañe como hispanos, porque desde que él comenzó con su candidatura, comenzó con una retórica antimigrante, y como eso sí nos afecta a nosotros como hispanos. ¿Me explico? Tal vez los americanos no lo ven así porque ellos no están viviendo eso, nosotros sí. Ahora, no es que estoy en contra de toda la delincuencia, aún así sea hispana, como sea anglosajona, sea de afroamericanos, asiáticos. Estoy en contra de todo eso. Como pastor, como ser humano, estoy en contra de la injusticia. Sin embargo, tenemos que, como pastor, mi trabajo es llevarlo a qué podemos aprender de esto. Estados Unidos ha sido un país de refugiados, ¿sí? Por eso todo el mundo, ahí está esa lotería que cada año hacen de que muchas naciones, muchas personas de muchas naciones mandan su solicitud para que su aplicación sea aceptada y que reciban asilo político, o simplemente porque me quiere ir a vivir a Estados Unidos. Entonces, a este presidente lo redujo un buen número. Y no solamente eso, sino que este país, yo lo he explicado en otras ocasiones, como en la soberanía de Dios, Dios permitió que esta nación se fundara con los fundamentos cristianos. La Constitución está regida por muchos fundamentos que están en la palabra de Dios, y qué bueno. Y era para eso, para recibir a todos aquellos, porque es un país de migrantes. Para empezar, ninguno de ellos era nativo aquí.
Recuerde que son de Inglaterra, todos vinieron después de Holanda, de muchos países vinieron aquí siendo refugiados. Y con esa intención, este país se ha sostenido, siendo un lugar de refugiados, tanto como políticos que han sido perseguidos en la sociedad y han sido recibidos. Sin embargo, cuando este gobierno cierra las puertas, entonces ya no existe ese propósito por el cual fue fundado. Una casa se construye con un propósito para que sea habitada, pero cuando ya no se habita, se deteriora. ¿Sí la ha visto una casa? Cae en ruinas, aunque nadie la está destruyendo, se destruye sola. Y es lo que está pasando con este país, porque ya no está cumpliendo con el propósito por el cual Dios la levantó. Ahora, es como en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, donde todos querían ir y habitar cuando había hambre en la tierra. Y eso llevó a esa nación y a su faraón a llenarse de orgullo y de soberbia. Miren lo que pasó desde los tiempos de Abraham. Hubo hambre en la tierra. ¿Y dónde fueron? A Egipto. Hubo otra vez otra hambre en la tierra y fueron a Jacob y sus hijos. Fueron a Egipto. Y ahí eran recibidos. Pero al llegar a esa posición donde Egipto, estoy hablando, se sentían la única Coca-Cola en el desierto, porque en el desierto no hay abundancia, pero ahí sí había. Y como ahí sí había, se llenaron de altivez, de soberbia, de prepotencia. Y miren lo que pasó con el faraón Ramsés de Egipto en los días de Moisés. En los días de Moisés, Dios le advirtió a través de Moisés: deja ir a mi pueblo, porque los estás pisoteando, porque los estás maltratando. Y fue advertido 9 veces: deja ir a mi pueblo. Sí, ya mero, ya casi. Así igual a todos nosotros, Dios nos sigue advirtiendo: no lo hagas, déjalo de hacer, esa práctica que está haciendo, déjalo de hacer. Y mire lo que pasó. Vemos cómo Moisés, cuando Moisés le advirtió de las plagas que le vendrían si no se arrepentía y dejaba ir a su pueblo. La obstinación de un líder, de un presidente, de un padre de familia, de un pastor, puede llevar a la muerte a sus ciudadanos. Entiéndase lo que fue Moisés, en Faraón. Su obstinación, su altivez, su soberbia, su orgullo: no los dejo ir porque soy el faraón. Y eso llevó a ¿qué? A la muerte de muchos de sus ciudadanos, a todos los primogénitos de Egipto. Bueno, así es cuando pasa, cuando la soberbia, la altivez de un padre de familia en su orgullo: no reconozco y no lo hago y no cambio y sigo tomando, sigo adulterando, sigo haciendo esto, sigo robando. ¿Qué llevó? ¿Qué va a llevar? La destrucción, la división, y también puede llevar a ocasionar la muerte de los suyos. Al igual como pastor, cuando es prepotente, es altivez, está preparando el terreno para la división. Ahora, déjeme hacer un paréntesis. Como pastor, el otro día estaba hablando por teléfono con alguien y yo decía: usted, como madre de familia, usted prepara el alimento para sus hijos, ¿cierto? Véalo como madre de familia. Como padre de familia, usted va y trabaja para proveer a sus hijos lo que ellos necesitan. Bueno, sin embargo, ¿cómo se sentiría usted como padre de familia que todo lo que usted proveyó lo pisoteó? ¿O cómo se sentiría usted, madre de familia, que preparó la comida? No solamente invirtió tiempo, dinero, esfuerzo, sino que sazonó esa comida con amor, para que mis hijos crezcan fuertes y sanos, para que no terminen allá, pero sus hijos no vienen a comer, o no quiero eso, o no esto, o lo otro. Niñez espiritual. Y mire,
No estoy hablando de que los de la izquierda contra los de la derecha, los locales contra los de afuera, que los ricos contra los pobres. No. Es niñez espiritual, hermanos. Ahora sí lo hablo a la iglesia. Lo dice por mí, lo digo por todos. Todos. Usted como madre de familia me va a entender lo que yo le trato de enseñar. Así me siento yo. Tal vez usted está construyendo y otros destruyendo. Unos edificando y otros tumbando. Unos haciendo y otros deshaciendo. Unos diciendo, unos enseñando y otros contradiciendo. Hello. Y eso está en todas las iglesias. Bueno, que la próxima vez que no vengan a comer sus hijos, usted se va a acordar del pastor. Cuando la próxima vez que usted vea una actitud así de sus hijos, lo digo como padre, bueno, se va a acordar del pastor cuando es menospreciado o cuando no valora lo que su papá o su mamá le da o le provee. Bueno, es el mismo sentir. Espero y me explique, ¿sí? Y como no apunté, no dije para allá, para acá, hello, todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Y siempre va a haber un roto para un descosido. Siempre. ¿Sí? Todos, los veo a todos. Para que no diga, no trato de evadir a nadie. Ni tampoco estoy apuntando a nadie. A todos. ¿Y usted también pasa? Sí, a mí también. ¿Sabía usted que como pastores también hay riñas con otro pastor y que esto, que lo? ¿Cuándo me ha escuchado decir, mire, cuándo me ha escuchado decir ese pastor? Al contrario, mi oración, mire, porque ya pasé por eso y aprendí, entendí, y sin duda seguiré cometiendo errores como ser humano, como pastor, como padre de familia, pero mi trabajo es llevarlos a la unidad. Estoy expuesto, toda iglesia está expuesta a división, pero dijo el Señor Jesucristo, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Y ahí sí, yo enseño. ¿Sí? ¿Amén? Paz de Cristo, hermanos. Okay. Bueno, mire, si todo esto se hiciera en la nación, otra cosa sería. Pero mire, vamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el responsable de esta nación? Esta nación, Estados Unidos. El presidente. Hello, pastor. ¿Es el presidente? Sí, es el responsable. ¿El de la iglesia? Pues ahora diga, es para usted, pastor. Yo soy el responsable. Si aquí falla uno de ustedes, yo soy el responsable, no el culpable. Soy el responsable si es que no les he enseñado. O si he escondido de la palabra de Dios para, es que me va a atacar a mí. No he escondido todo el consejo de la palabra de Dios. Me he expuesto como padre, me he expuesto como pastor. ¿Y en la casa quién es el responsable, varón? Diga el varón, yo, 1, 2, 3. Yo. Como que los niños así de flojos se escuchan. Y así es como, ¿de quién es la responsabilidad de la crianza de los niños? Mamá. Y luego digan las hermanas, yo, ¿quién podrá defendernos? La palabra de Dios te podrá defender. Si esta congregación falla, ¿quién es el responsable? Diga, usted, pastor. Échale, aprovechese. Usted, pastor, es el responsable. Ahora digo, no culpable, pero sí responsable. ¿Quién es el responsable de estos disturbios que estamos viendo a través de las noticias? El presidente. ¿Pero qué no anda rompiendo? Él es el responsable, no el culpable. ¿Sí? ¿No ven? Okay. Porque mire, como padre, yo les enseño a mis hijos.
Yo les enseño y soy responsable de ellos. Y debo de pararme a la brecha por mis hijos. Pero si mi hijo termina en las drogas, si mi hija termina mal, ¿quién es el culpable? ¿Yo o ellos? Ellos. Amén. Si ustedes fallan como congregación, ¿quién es el culpable? ¿Ustedes o yo? Ustedes. Pero yo soy el responsable. ¿Sí? Sería el responsable y culpable si yo escondo de la palabra de Dios. O si no les enseño. No soy perfecto. Vivo en un proceso. Pero también asumo mi responsabilidad. La ciudadanía anarquista, en este caso, cuando ahorita dice una pregunta, ¿quién es el responsable de los disturbios? La ciudadanía anarquista, los rebeldes, los vandalistas. Bueno, la pregunta es, ¿quién es el responsable? Pues son ellos, no, es el presidente. Ellos son los culpables, pero el responsable de llevarlos a la paz es el presidente. Él está cosechando lo que sembró en esta nación. Ahora, sé qué terreno estoy pisando. Por eso, oré por mí. ¿Por qué? Porque se sube a las redes sociales. Estoy hablando en contra de como persona. Bueno, pues como persona, como presidente, pues lo respetamos porque la ley, la palabra de Dios nos dice que nos sometamos a nuestros gobernantes. Sin embargo, la semana pasada decía, cuán difícil es sujetarse o someterse, o más bien honrar a alguien que no merece honra. ¿Por qué te digo esto? No, mire, haga a un lado, porque puede ser cualquier presidente en cualquier nación. Cuando él mismo está violando la ley que él mismo impuso. Él está cosechando lo que sembró en esta nación desde sus campañas de candidatura para la presidencia, con una retórica antimigrante, racista, intolerante y soberbia. Véanlo como persona. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ¿cómo comenzó? ¿Cuál fue su estrategia para la campaña? Una estrategia antimigrante, intolerancia, racismo. Despertó un racismo que no había en una nación. Bueno, que estaba, pero estaba ahí dormida tal vez. Pero cuando se levantó él, salieron las frustraciones de aquella mujer abandonada, que nada tenía que ver los emigrantes. Pero alguien tiene que pagar los platos rotos por mi frustración. Alguien tiene que pagar los platos rotos por esta pandemia. ¿Quién es? Los comercios, el presidente. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Está cosechando la ley natural de la naturaleza nos enseña. Y la Biblia nos enseña, no os engañéis. Lo que el hombre sembrar, eso es lo que va a cosechar. Y en las enseñanzas que di anteriormente, hace años que di hablando sobre este tema, era fácil de deducir. De hecho yo lo dije, pero obviamente sin saber lo que iba a pasar. Yo nomás dije, espérese para lo que va a pasar, porque es alimentar algo. Es como tener un bulldog ahí atrás en la casa, en el jardín, y dándole comida, o carne. El día que no le des carne, que te va a comer a ti. Hay un dicho por ahí, cría buitres y te sacarán los ojos. Ahora, ¿usted no cree que me puede lo que está pasando en esta nación? Claro que me puede. Claro que sí. Ahora, como digo, no estoy hablando de política, sino de la conducta de las personas. En Isaías 19, mire, vamos para allá, para comprobarle qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a nación contra nación. En Isaías capítulo 19, y como puse un ejemplo de lo que es esta nación, comparándolo con los tiempos antiguos, y llevé a hacer la comparación de Egipto con Estados Unidos, ¿sí? En Egipto en aquel tiempo era la potencia mundial. Ahora, hoy, aunque creo que muchos no se han dado cuenta de que
este país como potencia pues ya va en decadencia. Habla de la profecía sobre Egipto, capítulo 19. Y con esto también les digo, ¿sabían que Estados Unidos no está en las profecías apocalípticas? Como nación se va a levantar contra Israel, aunque es la única nación que defiende a Israel ahorita. Pero la Biblia dice que todas las naciones van a ir en contra de Israel para la guerra de Armagedón. Dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Espero y entienda el concepto que le estoy enseñando de esta nación. Dice, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. ¿Cuál es uno de los ídolos de esta nación? La economía, la soberbia, la altivez. Son sus ídolos. Ahora, a los que son nacidos aquí, no estoy en contra de tu país, de tu nación, no estoy en contra de ello. Estoy hablando de la actitud del ser humano, porque aún así puede ser China, puede ser cualquiera de las naciones, pero estamos tomando lo que está pasando hoy en día. Dice, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Está hablando ya de las personas, frustraciones, desánimo, desaliento. Mire, va a haber una tasa de suicidios por la economía. ¿Por qué? Porque les derrumbaron sus ídolos. Muchos perdieron no solamente la economía, sus empresas, sino que van a perder su familia, porque en eso radicaba su matrimonio, el dinero. Pero al no haber dinero, no haber amor, porque no había amor, había vanidad. Dice, versículo 2, levantaré egipcio contra egipcio. ¿Qué es? Ciudadano contra ciudadano. Los policías siguen siendo ciudadanos de esta nación. Y están los policías contra los ciudadanos, la ciudadanía. Dice, y cada uno peleará contra su hermano. ¿Se imagina que en una familia haya dos policías y dos que no son policías y que se encuentran ahí en los disturbios? Hay toque de queda y a golpear. Pero mi mamá me mandó por la leche. Y ándele, no importa. ¿Cuán difícil será eso? Aquí dice, mire, eso es lo que nos dice, que más adelante, en el capítulo 24, Mateo 24 nos enseña, porque el amor de muchos se enfriará, porque la maldad se ha multiplicado. Dice que la nuera estará contra la suegra, el suegro contra el yerno. Ya salieron dispensaciones. No, dice que el padre entregará a los hijos a los padres. Así estará. Paz de Cristo. Miren lo que dice. Levantaré egipcio contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo. ¿Qué decía Jesús en Mateo 24:7? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Miren lo que dice. Ciudad contra ciudad y reino contra reino. Pues con los blancos contra los negros, los rojos contra los amarillos, los sureños contra los norteños. Sí, señor. Y dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus embocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro. Señor duro. Dice, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué decía la nación de Israel? Queremos rey. Quiere rey. Ándele. Y les tocó Saúl. Ha habido muchos, por ejemplo, vemos cómo dice, en manos de Señor duro. Mire, creo con todo mi corazón de que el presidente, lo que fue la semana pasada,
el presidente quiso actuar bien, tal vez aconsejado por alguien que le dijo, ¿sabes qué? Es que muéstrales humildad yendo a la iglesia, pero lo hizo mal. Tal vez tenía una muy buena intención de sí, yo defiendo la Biblia, pero lo hizo mal. El querer hacer cosas correctas, eso no te cubre de cometer errores. ¿Qué fue lo que hizo? Limpió las calles y llamó terroristas a los ciudadanos. ¿Cómo espera que reaccione la ciudadanía? ¿Cómo esperas, padre de familia, que tus hijos se sometan si no te sometes a las mismas leyes? A la ley de Dios. ¿Cómo esperas, mujer, madre de hijos, que se sujeten tus hijos, tus hijas, si no respetas a tu marido? Joven, ¿cómo quieres que Dios te proteja si no te sometes a tus padres? Vas a cosechar lo que sembraste, es una ley natural. Ahora, creo yo que el presidente tenía buenas intenciones, pero lo hizo mal. Así como hay muchos pastores que tienen muy buenas intenciones, pero lo estamos haciendo tal vez mal y me involucro ya ahí. Mi intención no es de que sigas pecando. No, pero tal vez estoy haciendo mal mi trabajo. Algo estoy haciendo mal, yo creo, para provocar división en la iglesia. Algo estás haciendo mal como padre de familia para que tus hijos estén como perros y gatos. ¿Ve cómo todos, nadie puede estar en autoridad si no se somete en autoridad? Estoy hablando de la conducta del presidente. Como persona, si me invita a su yate, yo voy, cotorreo con él, no hay problema. Pero sí estoy en contra de la conducta del ser humano. Ahora, mire lo que pasa. Muchos de los manifestantes eran de los que tal vez gritaban, queremos a Trump, queremos a Trump, en las elecciones, pero hoy son de los primeros que protestan. Estos son de las personas pulánimes que son muy fáciles de manejar, llevados de un lado para otro con cualquier viento de doctrina. Se van acomodando a las circunstancias, que hoy vamos a protestar contra los homosexuales, y ahí van para allá. Vamos a protestar contra los musulmanes, ya ahí van para allá. No es con espada ni con ejército, es con la poderosa palabra de Dios. El arma más poderosa, porque te habla del amor, de la tolerancia, de la misericordia y la compasión hacia los demás. Ahí radica el mensaje de la palabra de Dios. Exalta la misericordia de Dios, el perdón, la tolerancia que tuvo Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, miren lo que estas personas se van acoplando. ¿Se ha oído esa reflexión del sapo en la olla? ¿Sí? El sapo tiene esa condición de que si es agua fría, se va acoplando. Aún esté frío, él se mete al agua y es tranquilo, porque tiene su sistema es de que su piel se acopla a la temperatura a la que está. No tiene problema, no sufre. Que está caliente, tiene unos 110 grados allá afuera. Tranquilo, relájese, ese sapo. Bueno, lo echan a una olla y le prende la llama y está caliente, él está a gusto, hasta nadando de patito ahí. Y se va acoplando tanto así de que cuando corre, ¿cómo le hace la niña? Saca la lengua nomás, se murió. Pero se acopló. No hubo una diferencia. Así hay muchos que van para allá para los disturbios, son manejados y no entienden, están hablando de la justicia y están robando. ¿Qué justicia hay en eso? No es así. No, es con la poderosa palabra de Dios que cambian los conceptos del ser humano. Por eso el problema de todo ser humano radica en la conducta. Y la conducta está manejada por los pensamientos. Todas las culturas, los reinos, las naciones, ciudades, pueblos, comunidades se rigen por los pensamientos de sus habitantes, los cuales se vuelven en conductas.
¿Cómo es el mexicano? Bueno, mire, a mí me molesta el estereotipo que pone Hollywood a los mexicanos. Si no lo sacan de cholo, de un narcotraficante o con un sombrerote así grandote y así como de revolucionario. Y eso a mí me molesta, como hispano, como latino, como mexicano. Pero es el pensamiento de ellos. El hecho que ellos piensen así no quiere decir que yo así soy. El hecho que piensen mal de la iglesia no quiere decir que la iglesia es como ellos creen que es la iglesia. Todos nos regimos conforme a los pensamientos y conductas. Todo se reproduce según su género. Mire, por ejemplo, no sé si ha escuchado de casa de oración. Por ejemplo, el pastor Chuy Olivares predica de una manera y casi todos los pastores predicamos casi de la misma manera. ¿O cuándo ha visto usted a Chuy brincando? O escupiendo, sacando el saco y tumbando gente. ¿Cuándo lo ha visto así? ¿O cuándo me ha visto a mí así? No, porque es una doctrina, es un pensamiento. Doctrinas son pensamientos. Y todos ustedes, tarde que temprano, es más, van a hablar como yo. No quiero, pues va a terminar hablando como yo. O predicando como yo. ¿Por qué? Porque yo aprendo de mis pastores. ¿Cómo se debe de hacer? Tal vez, bueno, otros no estarán de acuerdo con nosotros porque no gritamos, porque no formamos a la gente y los vamos tumbando, o porque no andamos aquí danzando. Bueno, se respeta. Si ellos quieren hacerlo allá, pero allá son conductas. Y la conducta de casa de oración es la lectura, la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios. Ahora, y hoy solo estamos cosechando las acciones y los pensamientos que plantaron en nosotros con una retórica anti-emigrante, estoy hablando ya de la nación, llena de racismo, intolerancia y prepotencia de una supremacía blanca. Es innegable decir cómo el presidente toleró cuando un manifestante atropelló a un grupo de manifestantes y no pasó nada. Miren, por un lado está la policía, ¿cierto? La policía que hoy hemos sido testigos de tantos videos que están saliendo de atropellos, de abuso de autoridad, porque nos habían enseñado puros de ese programa de placas o COP, donde mostraban cómo la policía hacía bien su trabajo, pero no nos enseñaban el lado malo. Así también la ciudadanía. La ciudadanía ponían rebelde, pero tampoco no ponían la ciudadanía que estaba cansada hasta acá de tantos atropellos. Y salieron las frustraciones. ¿Y cómo las llevaron? En el desorden y en destrucción. Por un lado tenemos a algunos policías que han abusado de su poder, y digo no todos, no generalizo. Y por otro lado tenemos a la ciudadanía cansada de tantos atropellos y abusos de autoridad por parte de la policía. Los policías están en una posición donde si no ejercen su autoridad son llamados débiles. La autoridad, los policías tienen todo el derecho de someter a la fuerza a un delincuente, y eso no es un delito. ¿Cuándo cree que un delincuente, un violador, un asesino, el policía llega y le dice, por favor, ¿tienes toda la amabilidad de ponerte las esposas para poderte levantar el acta? No, él va a huir y se va a defender. Y si trae pistola se va a defender, o más bien va a atacar. Y el policía se debe de defender. Para eso están instruidos. Ese es su trabajo. Ahora, de que haya abusos o que haya negligencia, bueno, en todas las áreas hay. Tanto como en doctores, enfermeros, policías, bomberos, en todo hay negligencia. Como pastores hay negligencia también. Vemos como si se ejerce, los policías por un lado si no ejercen con autoridad son llamados débiles. Y si ejercen su autoridad son repudiados. Ahora, ¿se imagina esta generación de los niños que, bueno, en mis tiempos, ¿qué quiere ser? Bombero o policía. Y hasta jugaban a los bandidos y policías con las pistolitas y todo eso. Ahora, ¿quién quiere ser policía? Si los niños se están dando cuenta de que es un trabajo denigrante,
Es un trabajo de que no, yo no quiero ser policía. ¿Se imagina dónde va a terminar esta ciudad, esta nación? No, el hecho de que haya manzanas podridas no quiere decir que todas están podridas. Y por otro lado, la muerte de George Floyd solo fue el detonador, como lo enseñé el miércoles, fue el detonador para que salieran las frustraciones de una nación cansada de tantas injusticias, no solo de la policía, tal vez de mujeres maltratadas, de hombres menospreciados, de jóvenes frustrados con sus padres, plasmados con la anarquía. Esto no va a mejorar, hermanos. No, se está cumpliendo la palabra de Dios. Pandemia, nación contra nación, el amor de muchos se enfriará, todo se está cumpliendo. Lo que dije el otro día, pues nomás nos está faltando el terremoto, y habrá terremotos en muchos diferentes lugares. Quiere decir que no va a ser solamente en un lugar, no, en diferentes lugares. En Mateo 24:12, ahí espérenme porque nomás aquí lo voy a leer, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ni siquiera una pandemia que es mundial ha podido someter la conducta del ser humano. En cuanto les dieron, es más, ni siquiera respetaron la contingencia. No, quédense en su casa, no, aquí es mi derecho. Por eso toda la ciudadanía todo se reproduce según su género. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, ¿cuáles eran sus ídolos? Nosotros somos mejores que los demás. O sea, el dinero, el capitalismo. A mí no me deben de decir porque tengo derechos constitucionales, pero estás violando la ley. A todos esos que sometieron, ya está una ley. Toque de queda, nadie se quede, váyase a sus casas. Y no respetaron. ¿Qué tuvo que hacer la ley? La fuerza, usar la fuerza. Y ves que violaron mis derechos. ¿Cuáles derechos? Se te dijo, vete a tu casa. ¿Sí lo entienden? Está bien, se obedece. Si la Biblia nos dice, espero que no haya habido cristiano. No, siempre hay cristianos donde quiera. Defendiendo la Biblia, pero están violando lo que dice la Biblia. Sométete a tus autoridades. Ellos tuvieron que ejercer la fuerza. ¿Por qué? Porque les decían amablemente, por favor, retírese a su casa, mire que todo eso no es mi derecho. Que la canción. Y luego, ahora, y por otro lado, los policías que abusaban. Mire, yo me pongo en ese lugar, imaginándose. La sangre estaba hirviendo por la gente gritando y los otros defendiéndose y así. Pero mire, hay una escena en las noticias, un noticiero que puso, donde un joven afroamericano, en vez de insultos, fue y abrazó a uno de la Guardia Nacional. Y luego abrazó a otro, y luego abrazó a otro. Y ellos, en respuesta, se arrodillaron. No hay problema que no se pueda solucionar cuando hay humildad. Está bien sencillo, ¿qué no entendemos de eso? Humildad. En los últimos meses se ha escuchado mucho un versículo de la Biblia, en 2 de Crónicas 7:14, de hecho hace rato lo cantábamos. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y buscar en mi rostro, y se convirtieren, no solamente buscaren, sino que se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solamente entonces, porque no serviría leer si no corregimos. Leemos, buscamos la palabra de Dios y corregimos, cambiamos. Entonces, dice, solamente entonces yo oiré. ¿Qué significa? Que si no obedecemos, no nos oye. ¿De qué serviría estar clamando y no obedecemos o no corregimos o no nos convertimos al Señor? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres que se vaya la pandemia? Obedezcan, clamen a Dios. Ahora, por sentido común, como nos enseña la Biblia, esto no va a mejorar. Si usted esperaba de que todo va a ser como antes, nada va a ser como antes. Además, ¿para qué quiere que sea como antes? Si estábamos mal.
como nación, como ciudadanos, como padres, si no estamos entendiendo de las advertencias como la que Dios nos está dando sobre esto, esta es una advertencia solamente, la pandemia fue una advertencia y no entendimos de ser humildes. Esto que está pasando, nación contra nación, es una advertencia a lo que va a venir. Cosas tienen que pasar, pero aún no es el fin, porque son cosas que tienen que acontecer. Te reprendo, pastor, pues repréndame todo lo que quieras, pero tiene que pasar. Que no acepte el terremoto, aunque no lo acepte, mi hijo, mejor arrepiéntase. Dice mi comentario: ¿sabes cómo se pudo evitar tantos disturbios, tantos atropellos de las autoridades? Aquí está la solución. Tan solo si el presidente se hubiera humillado, se hubiera parado a la brecha, desde que pasó ese, que se estaba haciendo viral, se hubiera puesto en la cámara: yo soy responsable. Cuando hubo ese catástrofe del huracán Katrina, el presidente George Bush, él se paró, dijo: hemos fallado. Todos los vecinos estaban a punto para atacarlo, pero como él reconoció, ya que le atacaron, no había que nada que atacarle. Él reconoció: hemos fallado como gobierno, no estábamos preparados para esto. Si el presidente de esta nación se hubiera parado: yo soy responsable del poder judicial que ejerce la policía, yo asumo la responsabilidad, y fuera él a la familia, ¿sabes qué? Vamos a hacer cambios. Nada de esto hubiera pasado. Pero no, que son terroristas, no, eso no es con espada ni con ejército, mi querido amigo Trump. Es con la poderosa palabra de Dios, y no a tu manera, sino a la manera que con humildad. ¿Qué mostró la Biblia? Y hasta al revés. Hello. Si te hubieras humillado, te hubieras postrado, muchos, hasta la nación estuviera de rodillas clamando a Dios. Pero no es a la fuerza. ¿Quieres ver un ejemplo? Mira lo que nos dice en el libro de Jonás. En el libro de Jonás me habla de la ciudad de Nínive, que Dios iba a destruir, pero cuando llegó la noticia al rey, la Biblia dice y registra que se levantó de su silla. En el capítulo 2 se levantó. ¿Cómo que va a pasar esto? Dios va a destruir esta nación, esta ciudad. Él se levantó. Él no se quedó, pues bueno, pues ya nos tocaba. No, él se levantó, él se puso a la brecha. Y él dijo así, dice que se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Habla de que se humilló. Mira, presidente, quítate tu corbatita, quítate eso, humíllate. Mira, padre de familia, que estás en tu soberbia, altivez, es que yo soy el que manda. No, humíllate. Mira, pastor, humíllate. Este rey se humilló, reconoció su maldad y su responsabilidad, porque todo se reproduce según su género. Su forma de pensar, habló de su forma de pensar. Él se arrepintió. Estamos mal delante de Dios. Y él hizo un mandato, pero tampoco los obligó a que guardaran ayuno. Él reconoció su maldad y proclamó ayuno, y que clamen a Dios fuertemente. Se ha escuchado, inclusive hasta gobernadores con esta pandemia salen leyendo la Biblia o ese versículo de la Biblia, aunque nunca han abierto tal vez la Biblia. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Pues este rey sí lo hizo, y era una nación pagana. No tenía fundamentos de la palabra de Dios, no tenía la Biblia. Pero esta nación, ¿qué excusa tiene? Abandonaron la palabra de Dios. Hasta el billete dice: Dios bendiga América. Pues ¿cuál Dios? ¿Tu Dios dólar? Ahora, ¿se ve que sabe lo difícil que es decir estas cosas? ¿Y qué? Porque no las digan, están ahí escondidas. No, tengo que decir de las conductas del ser humano. Ese es mi trabajo, y exponer al ser humano nuestra conducta.
Pero este rey dice que se humilló, reconoció su maldad y su responsabilidad. Proclamó ayuno y dijo y clamen a Dios fuertemente y diciéndoles, conviértanse cada uno de su mal camino. Blancos, negros, chinos, hispanos, todos conviértanse de su mal camino, pero que dé el ejemplo. Este rey dio el ejemplo y dice que conviértanse de cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Reconoció la maldad de su ciudadanía y él se paró a la brecha. ¿Y Dios qué hizo? Los perdonó. Lean lo que dice el libro de Jonás. El ejemplo arrastra, hermanos. ¿Sí o no? Ayúdense. El ejemplo arrastra, porque vieron a su gobernante humillado y Dios los perdonó. ¿Se fija cómo está bien sencillo? Bueno, está sencillo para tal vez prontos que lo entendimos o lo entendemos, pero cuán difícil es humillarse, ¿no es cierto? Por eso, miren cómo Dios nos va llevando, nos va arrinconando para que tomemos decisiones. No estoy hablando de criticar al presidente o a esta nación. Amo a esta nación. Es más, he aprendido hasta a estimar al presidente. Cuando veo que habla y toma de la palabra de Dios, wow. No, pues wow. Sin embargo, ¿cómo puedo honrarlo cuando está violando sus mismas leyes que impone? Es difícil, pero sin embargo la Biblia me dice, hónralos, y los honro. Estoy hablando mal de él, que tiene un ojo torcido, no me estoy burlando de él. Mi trabajo es orar por el presidente, por los líderes, que si tuviera líderes con carácter, presidente, señor presidente, yo le aconsejo esto. Él va a decidir a final de cuentas. Tal vez la esposa le aconseja al esposo, mira mijo, no lo hagas. Y termina haciéndolo y va a pagar las consecuencias. Yo he pagado las consecuencias de advertencias que me ha dicho mi esposa. Y ha salido el Saulo de Tarso, el Pedro, el arrebatado, y ¡zas! Y la riego. ¿O no, varón? No, todos lo hemos regado. Así como mujeres insensatas como la esposa de Job, que no aconsejan bien. Bueno, por eso todo consejo, sea de quien sea, aún así de su pastor, fíltrelo por la palabra de Dios para ver si es correcto o no. Mi intención no es de traer división, hermanos. No, la división nos va a destruir. Dios multiplica. Y dice la palabra de Dios que Él iba añadiendo los que iban a ser salvos. Pero nos dio ejemplo. Jesús se humilló. El Padre mostró de la humildad. Mostró de su misericordia. ¿Cómo no podemos imitar ese ejemplo? Estamos aquí porque somos seguidores de Cristo. Tenemos una doble ciudadanía. Tal vez usted es de El Salvador, de Guatemala, de México, de Honduras, de cualquier país, de este país. Pero el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero si usted tiene la ciudadanía y sellada con el Espíritu Santo, que su pasaporte está visado, está registrado en los cielos, usted tiene esa doble ciudadanía. Y esa doble ciudadanía está sobre esta nación, porque toda rodilla se ha de doblar y confesará que Jesús es el Señor. Porque Dios le dio toda potestad y toda autoridad, todas las naciones, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Toda autoridad el Padre se la cedió a Jesús. Y todo el juicio va a ser regido por ese juez insobornable.
llamado Jesús, y que no va a tener por inocente al culpable. Si tú estás llevando una autoridad, yo llevo una autoridad como padre, como esposo, y le voy a rendir cuentas a Dios por mis hijos, por mi esposa, y como pastor tengo una autoridad y voy a rendirle cuentas a Dios. Yo me paro a la brecha, y si ustedes fallan es porque yo he fallado. Si ustedes vienen con chismes, calumnias, es porque yo he fallado. Todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Póngase de pie. Al Señor por esta nación, oremos al Señor por nuestro presidente, oremos al Señor por los líderes, por los gobernantes, oremos al Señor para que sane las heridas, las frustraciones de todos aquellos ciudadanos que llegaron a ese punto de llegar a la violencia, a los disturbios, tal vez porque no veían a un líder que los inspirara a la humildad. Pero sin embargo, todos somos responsables de nuestros actos. Todos. Acompáñeme a orar y, como decía el rey de Nínive, clamar. Una cosa es la oración, hablar, y otra cosa es clamar. Que nos duela, que surja desde nuestro interior algo ferviente para clamar a Dios por esta nación, por este presidente. Que Dios le dé sabiduría, le dé entendimiento y le dé la gracia, que se convierta al Señor humildemente, que Dios quiebre su corazón y que reconozca, así como lo hizo Nabucodonosor, que Dios es soberano, es sempiterno, que Él pone y Él quita, y que Él da gracia también a los humildes. Señor, te damos gracias, Señor, por esta nación, por este lugar, Señor. Clamamos a ti, Señor, por nuestra ciudad, Señor, en el lugar donde vivimos, Señor, por Estados Unidos, Señor, por nuestros países de origen, Señor, por sus gobernantes, mi Dios. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor, que como iglesia tal vez no hemos promulgado, Señor, la palabra de Dios, Señor. Tal vez hemos sido egoístas, Señor, solamente en nuestro refugio, Señor, decir que somos cristianos, Señor, pero hemos faltado la oración para clamar a ti, Señor, para que sanes
nuestras heridas, Señor, para que nos perdones como ciudadanos de esta nación, Señor, que aunque no tengamos papeles, Señor, estamos de ciudadanos en esta nación, Señor. Te pedimos por el presidente, Señor, quiebra, Señor, ese corazón enorgullecido, Señor. Sana esta tierra, Señor. Sana las frustraciones de aquellas madres frustradas, Señor, de aquellos jóvenes que no saben distinguir de su mano derecha y la izquierda, Señor. Oramos por los padres de familia, Señor, que asuman su responsabilidad, Señor, delante de ti, Señor. Que tú nos has dado una autoridad, Señor, como cabezas de hogar, Señor. Que como pastores, Señor, también te pedimos, te vamos a rendir cuentas, Señor. Que tú nos has dado, Señor, algo, Señor, para que compartamos a los demás, Señor. Que como iglesia, Señor, nos unimos en la oración con nuestros hermanos, Señor, para que sanes esta tierra, Señor. Sabemos que las cosas no van a mejorar y que las cosas tienen que acontecer, Señor. No vamos en contra de tu voluntad y de tu soberanía y de que tú estableciste, Señor. Pero sí, Señor, te pedimos, Señor, que nos sigas dando fuerza, Señor, para proclamar las verdades a esta nación, Señor. Que vivamos como cristianos, que vivamos como ciudadanos de esta nación, sin olvidarnos que somos ciudadanos de la tierra celestial. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, nos permites ver, tenemos una boca para hablar, tenemos manos para ayudar y tenemos un corazón sensible a tu palabra, Señor, para que salga de nuestro corazón, de nuestra boca tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por esta nación, Señor. Sabemos que estará esta nación contra esta nación, Señor. Pero ayúdanos, Señor, y danos de tu gracia, Señor. Llegará el momento, Señor, en el cual no vamos a poder predicar la palabra por las leyes que se van a levantar, Señor. Habrá cosas en las cuales vamos a ir en contra del mismo gobierno, porque tenemos un gobierno absoluto y soberano que está sobre este mismo terrenal, el gobierno tuyo, Dios, porque tú seguirás siendo, eres y seguirás siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti oramos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Recibe la alabanza y recibe la gloria, Señor, con esta ofrenda de aplausos, porque tú te lo mereces. Gracias.